Hola, soy Octavio de la Torre. Soy apasionado del compliance en fiscal, comercio exterior y aduanas. Y a través de estos datos peques del trueque, te compartiré información precisa pero concisa, que te ayudará a conocer un poco más de la materia y de cómo aplicarla. ¿Qué son los Incoterms? Este término, que en español quiere decir términos de comercio internacional, como su propio nombre indica, son los términos y requisitos de una operación de compraventa internacional. Los antecedentes formales se pueden remontar al siglo XIX. Las Cortes británicas acuñaron el término FOB en el año 1812. Este fue un antecedente muy importante en cláusulas relacionadas con el transporte. Años más tarde, en 1890, se empezó a utilizar el término CIF y en 1919 entraron en vigor las llamadas definiciones revisadas del comercio exterior, que representaban estatutos comerciales por primera vez institucionalizados en un documento en donde se obligaba a los importadores o exportadores norteamericanos a utilizar los diversos términos en sus transacciones comerciales internacionales. Estos términos solo aplicaban, ojo, para empresas norteamericanas. Pero en 1936 se establece que nacen formalmente los Incoterms, como los conocemos actualmente. La primera versión de la Cámara de Comercio Internacional, ICC, por sus siglas en inglés, incluyó solamente 6 Incoterms. En la historia moderna, estos términos pretendían estipular cuándo y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costes, así como quién corre a cargo de ellos y otros factores en relación con este tipo de transacciones. Estos términos cada cierto tiempo sufren actualizaciones, aproximadamente cada 10 años, para poder dejar atrás términos que ya no se usan porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado de hoy en día. En este sentido, los términos van a ir acompañados siempre de un número que va a indicar el año de la actualización de ese término en concreto y su versión. Desde el 1 de enero del 2020, las importaciones y exportaciones globales se regulan mediante los nuevos Incoterms 2020. Pero existen 11 tipos de Incoterms 2020. EXW, que quiere decir en fábrica, FCA, libre transportista, FAS, libre al costado del buque, FOB, libre a bordo, SCFR, coste seguro y flete, CIF, coste seguro y flete, CPT, transporte pagado hasta, CIP, transporte y seguro pagado hasta, DPU, entrega en lugar descargado, DAP, entregado en un punto, DDP, entregado con derechos pagados. Ahora, unos consejos para usar los Incoterms de forma adecuada. 1. Siempre acuerde el término específico con la otra parte antes de empezar con el transporte. 2. Asegúrate de que el término usado es apto para el medio de transporte elegido. 3. Confirma que las dos partes, es decir, tú y tu contraparte, entienden las obligaciones indicadas en el contrato de compraventa internacional. 4. Indica sin errores el tipo acordado en la factura comercial del envío. Y 5. Comprueba periódicamente que los términos utilizados están vigentes. Revisa los derechos y obligaciones y en caso de que sea necesario, aplica otro Incoterm. Los errores más frecuentes al usar los Incoterms los podemos encontrar en 1. Que utilices un término que no existe o que no esté previsto para el medio de transporte que elegiste. 2. Que uses un Incoterm para contratos de compraventa nacionales. Recuerda, los Incoterms están hechos para operaciones internacionales. 3. Que no nombres de forma completa el Incoterm elegido. Recuerda, después de las 3 letras debe seguir el lugar especificado para la entrega. 4. No valorar los riesgos en cada Incoterm. Todas las disposiciones siempre van a llevar consigo ventajas y desventajas para las partes. Las reglas de los Incoterms describen única y exclusivamente obligaciones, es decir, quién se ocupa de qué en la relación entre la empresa vendedora y compradora. Riesgo, es decir, dónde y cuándo te van a entregar, dónde y cuándo entrega el vendedor la mercancía y dónde se transmite. 3. Costos,
¿De qué costos es responsable cada parte? Como por ejemplo, el transporte, el embalaje, la carga o descarga, incluso la seguridad. Y recuerda, las reglas de Incoterms no se ocupan de las siguientes cuestiones. De acuerdo con la guía, si existe o no un contrato de compraventa, las especificaciones de la mercancía vendida, el momento, lugar, método o divisa del pago del precio, los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato de compraventa, la mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos en la ejecución de la obligación contractual, el efecto de las sanciones, la imposición de aranceles, la prohibición de exportar o importar, la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, los derechos de propiedad intelectual o el sistema, lugar o legislación sobre resolución de controversias en caso de algún incumplimiento. Y quizá lo más importante, debe destacarse que las reglas de los Incoterms no se ocupan de la transmisión de la propiedad, título, posesión de la mercancía vendida. Aquí el dato peque del trueque. Gracias por acompañarme al Dato Peque del Trueque. Recuerda que todos los días de lunes a jueves tenemos a través de Hagamos un Trueque los datos peques en vivo. También te invito a seguirme y mandarme comentarios a través de LinkedIn, Twitter, Facebook y Telegram. Recuerda que a través de cumplir con integridad en fiscal, comercio exterior y aduanas, podemos hacer un país mejor.